En primer lugar, para mí es verdaderamente un honor estar en este local de propio esfuerzo que denota el crecimiento de las ideas del partido en esta zona y encontrarme entre el obrero y el académico revolucionario en esta charla y este diplomático cubano a la carrera. Creo que este acto tiene, en mi modesta opinión, una connotación especial. Primero, es el primero, y valga la redundancia, que hacemos dentro de la jornada por el 26 de julio, que siempre celebramos en el Uruguay desde hace tantos años, y que tendrá su actividad central en el Galpón, donde incluso nos acompañará un brazo importante, solidario con nosotros, que es el PCNT. Por lo tanto, eso es importante. Y creo que aquí, en esta actividad, para los que tomen nota, va a quedar como el nacimiento de la primera actividad que hacemos en homenaje al centenario de Fidel el próximo año. Para mí ha sido un honor estar contigo, con el profesor, en esta actividad y yo me centraré mucho en la vigencia del pensamiento Fidel sobre la base de la experiencia de nuestra revolución. Incluso quise traer por escrito porque analicé varios textos, varias intervenciones de compañeros y pude sacar aquellas ideas que consideré más importantes y más actuales. Como bien dijeron ellos, estamos en un mundo realmente peligroso. Peligroso sobre todo porque el imperio acecha como nunca antes y desarrolla acciones inesperadas que tal vez pudiéramos pensar dentro de su ineficiencia o su incapacidad, busca a toda costa, como está haciendo este señor ahora, desde el punto de vista económico, ante lo que usted decía, profesor, del reto de China, sancionar a todos los países donde no respeta amigos ni enemigos. O sea, es una cosa imprescindible. Para la revolución cubana, y voy a salirme un poquito primero del texto porque creo que me obliga a decirlo, estamos atravesando tal vez el reto más difícil de los últimos años. Yo diría que la revolución cubana, los que peinan canas acá, saben los momentos que vivimos. Vivimos toda la época de Playa Girón, la crisis de octubre, la lucha contra bandidos, que yo después por acá me voy a referir, y otros momentos extremadamente difíciles como fue la caída de la Unión Soviética, o sea, la desaparición del campo socialista, que por solo decir un dato, usted que es economista, de la noche a la mañana perdimos el 85% de nuestro comercio. Tal vez es un poco feo que yo diga, porque soy cubano, que al pueblo de Cuba realmente los homenajes y la solidaridad que ustedes nos brindan, las cosas que se quitan, realmente se la ha merecido ese pueblo, realmente. Porque el sacrificio, lo que se ha enfrentado y lo que se enfrenta hoy en día, realmente es digno de reconocer.
asistimos a una masacre en Gaza, donde evidentemente Israel está desarrollando una política de asumir un mayor control. Quiere dividir a Siria, quieren apoderarse también de parte de Irán, de Irak, y cambiar el mapa geopolítico con un padrino que es los Estados Unidos. Por lo tanto, para nosotros este imperio no deja de ser un peligro. Y les voy a decir lo siguiente: pese a la situación económica difícil que tiene Cuba, este año realizamos de nuevo un ejercicio militar, sobre todo dirigido a la juventud. Nosotros, estas palabras que yo también las voy a recordar acá, del Che, que del imperialismo no se puede confiar ni un tantico así. Nosotros, sin que estemos soñando ni deseando, lo que sí está claro, que nunca vamos a bajar la guardia, que es uno de los principios fundamentales que nos enseñó Fidel. Yo no le voy a robar mucho tiempo porque ustedes trabajan, tendrán cosas que hacer y me voy a tratar de centrarle en lo que traje. La trascendencia y vigencia del pensamiento de Fidel es difícil de abordar en un solo encuentro, por lo que haré referencia a algunos aspectos fundamentales. Es una realidad que ninguna persona, e incluso sus enemigos, pueden negar que la revolución que él encabezó no solo los libró de las cadenas del imperio, sino que inició la construcción del socialismo solo a 90 millas de su madriguera e influyó, como usted dijo, en el cambio del pensamiento revolucionario a nivel mundial. La historia del marxismo en el mundo está lleno de dificultades y desencuentros entre las diferentes fuerzas revolucionarias en la interpretación del escenario de lucha, y las que más de una vez han sido lamentables. Para vencer este reto, la revolución cubana tuvo un triple carácter en sus bases: unidad de todas las fuerzas revolucionarias para consolidar la liberación nacional e iniciar la construcción del socialismo. Y le remarco un punto esencial de Fidel y una de las enseñanzas que hereda de Martí es la unidad de las fuerzas revolucionarias para lograr sus objetivos. Es fundamental. Fidel logra que la revolución cubana, por primera vez en este continente, uniera en un acontecimiento los valores de la lucha política con la lucha de clase. Sin los obreros, es verdad que los intelectuales piensan, aportan y dan ideas, pero sin la clase obrera, sin los campesinos, sin los estudiantes, no hay revolución. La teoría es importante, pero el motor está ahí. Un aporte trascendental para las ideas y procesos revolucionarios, y en la práctica convertirla en un laboratorio social. En los aportes vigentes del pensamiento de Fidel está el referido a que la revolución cubana le mostró al pensamiento revolucionario la opción de luchar por los verdaderos cambios sociales, no solo por reforma. Confiar en la capacidad del pueblo y no en determinados sectores dominantes. Fidel tuvo razón cuando señaló que eran factibles sus ideas y recuperó la mejor tradición revolucionaria y sobre todo el concepto unitario de la lucha para la victoria y preservación de la independencia. Otro día tal vez nos reuniremos y sería interesante analizar el porqué del Partido Único. Hay muchos que piensan que la democracia está en la diversidad. Sin embargo, cada país tiene sus propias condiciones. Y en el caso de Cuba, una de las grandes enseñanzas
de Martí fue esa. Los que conocen un poco de historia sabrán que durante muchos años los patriotas cubanos, como aquí mencionaron a Maceo, Gómez, Martí, lucharon y fuimos la última colonia en liberarnos de España, aunque bueno, lamentablemente quedó Puerto Rico, pero en manos de los Estados Unidos. El aporte, yo diría, más grande que Fidel rescató con su capacidad de escuchar, como usted decía, y de absorber aquellas ideas más necesarias, fue el concepto martiano de la unidad. Y por eso surge el Partido Revolucionario Cubano, que es el que encabeza la lucha y nos lleva a la victoria contra España, que Estados Unidos nos rapiñó, como dicen aquí, nos arrebató esa victoria. Fidel rescata como un hecho natural de que los principales problemas y desigualdades sociales fueran la base del pensamiento revolucionario y socialista. A Fidel, su cultura universal le permitió transformarse en un educador popular que supo ser el primer dirigente político en el mundo que usó la televisión para llevar adelante su pensamiento. Y ustedes recordarán las críticas y cómo el enemigo en más de una ocasión decía, no solo esa breve reunión que tuvo con ustedes, yo asistí a otras más grandes, que estaba 6, 7 y 8 horas en la televisión explicando un problema. Eso le creó una base, una conciencia al pueblo cubano, que yo creo que lo que nos ha permitido resistir tantas cosas. O sea, era un profesor dando clase, que después tuvo otra idea genial, que fue llevar la educación a la televisión, y surge en Cuba un canal que todavía existe, que se llama Canal Educativo, que da clases a las universidades, da clases de idioma, etcétera, etcétera. Y para mejorar el nivel educacional en el país, se crearon las teleclases para la primaria, la secundaria y lo que le llaman aquí el Liceo El Preno en Cuba. De forma tal que el que viviera en cualquier montaña recibía el mismo nivel de educación y de clase que el que estaba sentado en una ciudad. Esa fue una de las cosas geniales de Fidel. Y como decía alguien, todos lo oíamos con atención y entendíamos que tenía la razón. Su modestia, sentido humanista, hizo que su figura se universalizara y que por el cariño y reconocimiento ganado, nadie lo llamaba de presidente. Todo el mundo decía, y aquí esta noche se ha evidenciado, Fidel. Tal vez es de los pocos, o tal vez el único dirigente. Recuerdo, bueno, con cierto eso, Lenin, que todo el mundo conocía por Lenin, pero Fidel, nadie le decía eso. Al principio le decíamos mucho comandante, etcétera, pero el pueblo lo llamaba y le decía cuando él se reunía, Fidel. Eso yo creo que es algo, o sea, importante de la trascendencia, no solo de su pensamiento, sino de su personalidad. Es impresionante cómo en pocos años la vanguardia revolucionaria en Cuba se fue multiplicando y la mayoría del pueblo abrazó las ideas revolucionarias. La sociedad cubana es una sociedad conservadora, racista. Fidel, con su pensamiento, con sus enseñanzas, con sus ideas, logró esa vanguardia que es la que nos lleva a la victoria en la lucha de la sierra, en la lucha clandestina de la ciudad, que se entrelazan a la victoria. Esa vanguardia fue creciendo y podemos decir con orgullo que logró abrazar a un pueblo
en mayoría. Como dijera uno de nuestros sociólogos, Fernando Martínez, en uno de sus escritos, Fidel fue el principal protagonista de la gran revolución socialista que cambió las vidas, las relaciones sociales, los sueños de la gente, de la familia, las comunidades y la nación. Para lograrlo se convirtió en el conductor, en el líder amado, la pieza maestra del tablero intrincado de la unidad de los revolucionarios y del pueblo. En aquel tiempo, la actuación tuvo que consistir para todos al mismo tiempo en estudio, trabajo y fusil. Ustedes recordarán esa consigna nuestra, estudio, trabajo, fusil, que incluso es el símbolo que tiene el sello de la Unión de Jóvenes Comunistas. Agrega Martínez que la nueva y mayor victoria de Fidel fue que el pueblo entero se cambiara a sí mismo y se armara con nuevas cualidades, valores y capacidades que hoy uno de los objetivos del imperio es destruir esas capacidades y esos valores morales. Ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros, a ese pensamiento humanista, solidario, que nos trasladó Fidel. No sé si ustedes conocen, hay un famoso memorándum del año 60 del subsecretario de Estado norteamericano Larry Mayori. Este señor escribe en un documento que después pudo ser desclasificado. Este señor dice que el apoyo a Castro solo hay una forma de destruirlo y es haciendo sufrir al pueblo cubano, quitándole todas las posibilidades y beneficios. Y es eso hoy lo que está desarrollando el imperio, que inicialmente eran 243 medidas y en los últimos días que han seguido, ya yo creo que van como por 258 o 60 medidas contra nuestro país. Ojalá otro día podamos contarle en detalle todas esas medidas que mucha gente se pregunta qué otro país que no hubiese tenido esa formación y ese convencimiento y compromiso que nos inculcó Fidel fuese capaces de resistirlo. El antiimperialismo ha sido un principio esencial de la Revolución cubana. Martí nos enseñó a conocer al monstruo porque vivió en sus entrañas. Y ahí es esa combinación, ese entrelazamiento del pensamiento martiano, del pensamiento marxista, leninista, que logra Fidel transformar y adaptar a la realidad de nuestro pueblo, con una esencia fundamental que para nosotros no tiene la menor confusión, que es que nuestro enemigo principal es el imperialismo norteamericano. No se me olvidará en un momento que Fidel dijo que aunque el socialismo triunfara en los Estados Unidos, Cuba jamás se desarmaría. No sé si fue exactamente así, pero creo que más o menos Fidel, no recuerdo, en los años, creo que después del cambio que hubo por Gorbachov en la Unión Soviética. Ese principio revolucionario, el antiimperialismo, antes mencionado, es el basamento usado por las diferentes administraciones yanquis y sus aliados para llevar adelante el sistemático, la guerra
hace poco nuestro primer secretario y presidente, el compañero Díaz-Canel, decía que Estados Unidos nos lanza a diario bombas económicas, que pretende minar, destruir, a diferencia de lo que padece hoy el pueblo de Gaza. A nosotros nos están tratando de destruir con este tipo de armas. El legado del pensamiento de Fidel es muy valioso para combatir confusiones, debilidades o complicidades que pueden resultar muy peligrosas en los procesos revolucionarios. La explotación y el dominio yanqui sobre América Latina y el Caribe es un aspecto necesario de su sistema del sistema imperialista, y siempre actúa para impedir que nuestros pueblos logren construir, desarrollar su propio camino. Ustedes como Frente Amplio se van a enfrentar a una realidad socioestratégica complicada. Estamos asistiendo a un cambio profundo en la región y ojalá no quede solo aislado Uruguay con un gobierno progresista, porque les queda muy distante Venezuela, porque Brasil creo que tiene muchas limitaciones para poder ejercer aquella política que inicialmente pudieron hacer Lula y Dilma. Hoy es otra esa realidad y ustedes estamos asistiendo, y es algo que pienso que Uruguay tiene claro. Los uruguayos estamos asistiendo a un fortalecimiento de la derecha en este continente, y ustedes tienen dos polos muy cercanos y relacionados estrechamente, como son Argentina de Milei y el Paraguay de Peña, que acaban de ser sede de esta ultraderecha, que incluso la derecha europea se asusta con Vox y el Partido Popular. Por lo tanto, creo que estas ideas y estos conceptos, sobre todo de la unidad, de tener claro dónde está el enemigo, son aspectos de una gran vigencia del pensamiento de Fidel y este aporte a la causa de los pueblos y de los oprimidos del mundo. Tratando de resumir algunos de los aspectos de la vigencia del pensamiento de Fidel, hay que resaltar cómo nos preparó para convertir los fracasos en victoria. Ese es otro elemento fundamental en la formación política que nos pudo dar el comandante. Y les hago un pequeño recuerdo. El Moncada fue un gran revés para nuestras fuerzas revolucionarias. Necesaria, una acción necesaria, pero fracasó. Fidel fue arrestado, fue a la prisión. Después, el desembarco del Granma también tuvo un final trágico, lamentablemente. Se perdieron valiosísimos compañeros en esa acción, pero fue la llama que lo permitió llegar a la sierra, que es la famosa frase cuando se encuentra con Raúl en Siete Palmas, y ese es un elemento fundamental que Fidel nos transmitió y nos inculcó, que fue el derrotismo, el optimismo, rechazar el derrotismo, que fue cuando Raúl le pregunta a Raúl ¿cuántas armas tiene? Y Raúl le dice 7 fusiles, y Fidel le dice, ahora sí ganamos la guerra. Raúl después comenta, incluso en uno de sus libros, estaba loco. O sea, eso, había que haber tenido el privilegio de estar cerca de Fidel en su pensamiento, y para mí un concepto que nunca se me olvida era el reto con el tiempo.
Para Fidel el plazo de hacer algo era demasiado largo. Fidel, no que él pensara que no iba a vivir, sino que pensaba que eran tantas las necesidades que no se podía esperar a los tiempos normales para realizarlas y mostrárselas a nuestro pueblo. Después, ustedes, los más viejos que hay aquí, recordarán cuando no cumplimos con los 10 millones de toneladas. Una movilización extraordinaria de nuestro pueblo, que muchos nunca entendieron, porque algunos tratando de irse a la parte economicista o quitándole el concepto revolucionario, Fidel quiso demostrar una posibilidad, pero al mismo tiempo una necesidad que nos ubicara con más fortaleza dentro del campo socialista y a nivel internacional. No cesaron nuestras penurias, porque ya les comenté que con la caída de la Unión Soviética no solo nos quedamos aislados a 90 millas del imperio, aunque Fidel estaba claro que la defensa de la revolución cubana le correspondía a los revolucionarios cubanos y a los latinoamericanos, que de seguro iban a estar por decenas, como se demostró en su momento en Nicaragua, en la lucha de los latinoamericanos. Ya habíamos demostrado en la guerra de España contra el franquismo. Y evidentemente Fidel, y esa es otra de esas virtudes de Fidel, desde el año 85 previó el derrotero que llevaba la política de la llamada perestroika, transparencia, que impulsó Gorbachov. Algún día la historia dirá realmente para quién trabajaba o quién lo orientaba a Gorbachov. Hay que decir que el general de ejército ayudó a esa visión de Fidel, porque Raúl había hecho una visita, se había entrevistado con Gorbachov y con toda una serie de dirigentes soviéticos en el año 85, creo, 84, y le trasladó a Fidel. Les puedo decir, porque ya es público, se conoce, que fue tan grave las ideas que Raúl le trasladó y de lo que Fidel procesó inmediatamente, que decidieron mantener en privado y no trasladar esa preocupación al resto de la dirección de la revolución. Ya Fidel estaba convencido que la Unión Soviética y el campo socialista desaparecerían, y el riesgo que aquello significaba y el escaso tiempo que tendríamos para cambiar todo. Les resumo fácilmente. Ustedes casi todos seguro que ganan 80, 100 mil pesos uruguayos, y yo les digo que a partir de mañana nada más que van a ganar 15.000. Tienen que dejar Maldonado e ir a Montevideo a comprar a Bocama, donde están los precios más baratos, para que ustedes lo sepan. Olvídense de discos, de votos, ni se diga, yo por ahí. Y no es que sea antibritánico, ni por el tapa. Yo estoy más para abajo. Y posteriormente, Fidel logra en ese concepto, en esa virtud que él tenía, en el año 2000 nos enfrentamos o iniciamos todo aquel proceso de la batalla de ideas, algo que por acá se reflejaba, que es otra batalla importante. Esa batalla que da Fidel
de ideas y de fortalecimiento de la conciencia. Es verdad que ahí tuvimos desde los años 90 todo aquel proceso y que muchos de ustedes tanto hicieron, que fue la recuperación del niño Elian, aquel que nos habían retenido ilegalmente en Estados Unidos. Y después, toda esa campaña que él pronosticó también cuando le preguntaron por los 5 héroes detenidos, Fidel en un acto dijo, volverán. Y verdad que volvieron. O sea, ahí algunos decían que sí, Fidel era como Notre Dame, que podía hacer ese tipo de previsiones. No creo que sea necesario extenderme en mucho más por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. La vigencia del pensamiento de Fidel en este momento que nos acercamos el próximo año a su centenario, podemos resumir entre sus principales aportes, y quiero volver a retomarlo, la unidad de las fuerzas revolucionarias, la verdad. La revolución cubana, para tristeza de muchos, uno de sus principales fortalezas ha sido la verdad. No esconder nuestras debilidades, nuestros errores. Por lo tanto, Fidel nos enseñó en eso. Otra de las enseñanzas inolvidables de Fidel es la participación de las masas en las decisiones. O sea, esos discursos de Fidel, esas comparecencias de prensa, era la forma que Fidel nos trasladaba sus ideas, sus conceptos. A mí me tocó estudiar en la Universidad de La Habana, y les tomo unos minutos, una faceta de Fidel poco conocida y que yo no conozco, que ningún dirigente político, un presidente de un país tuviera la tribuna abierta que Fidel en los años 69, que fue cuando yo ingresé en la universidad, hacía en la universidad. Fidel se aparecía en la universidad a cualquier hora, 2, 3 veces a la semana. Fíjense los años que le estoy hablando, 60, 70, años completos. Inmediatamente se corría la voz y empezábamos todos los estudiantes a pedir permiso para ir al baño. Profe, voy al baño un minutico. Y salíamos a escuchar a Fidel. Y se convertía aquello en una gran tribuna abierta donde se paraba cualquier estudiante cubano o latinoamericano y le hacía a Fidel la pregunta que se le ocurriera. Y ahí Fidel podía estar 2, 3, 4 horas explicándole a los estudiantes. Pero les cuento algo más importante. No se me olvida, le voy a contar solo 2 recuerdos. Una salvadoreña que le dijo, comandante, en el plan porcino de matanza se están cometiendo tales y tales errores, esto y esto, lo otro. Y uno de los ayudantes de Fidel tomaba nota de lo que le planteaban al comandante. El rector Chomi, que era el secretario después de Fidel, sí grababa, pero este lo tenía. Y otro joven, estudiante de 4º año de ingeniería mecánica, le plantea a Fidel que no se estaban utilizando adecuadamente una serie de tornos en una planta mecánica que la revolución había hecho una gran inversión. A los 3 días regresó Fidel. Esto que le estoy contando es esto era permanente, esto ir y venir a dar respuesta. Por eso le digo que yo no conozco nadie que se sometiera a este escrutinio de usted decía lo que usted quisiera, pero que él regresaba si no tenía la respuesta. Llegó Fidel y dijo, ¿dónde está la salvadoreña? Aquí, comandante, ven acá, estás equivocado.
por esto, por esto, por esto. El plan que tiene Llanusa en Matanzas funciona bien, bien, bien. ¿Dónde está el ingeniero? Me hace falta que paren los estudios y me empieces a dirigir la planta mecánica. Tienes toda la razón. Ese era Fidel. Por eso quería terminar, ¿no?, con esta parte de la partición de las masas en las decisiones fundamentales. Y lo otro, compañeros, dos aspectos fundamentales. Uno, el antiimperialismo. Fidel, hay una famosa carta cuando bombardean en la sierra la casa de un campesino, donde Fidel le escribe a Celia Sánchez, su ayudante, su secretaria durante muchos años, compañera inseparable de lucha de Fidel, donde le dice: cuando triunfemos, es que va a empezar contra los Estados Unidos mi verdadera guerra, mi verdadera labor revolucionaria. La bomba tenía la inscripción Made in USA. Esa es una cosa. Y lo otro, que no lo he tocado o lo he tocado, pero quería concluir, el internacionalismo. Y le voy a decir lo siguiente. Yo creo que la mayor galleta que le dio Fidel al bloqueo fue el internacionalismo. Le voy a explicar por qué. Porque si bien esa política de privarnos de todas las cosas, Fidel contraataca a esa política de aislamiento, de limitaciones, extendiendo lo poco que teníamos para ayudar a todos los pueblos que lo necesitaran. Yo creo que ese es un mérito enorme de Fidel y un aporte a la lucha contra el bloqueo norteamericano. Y no solo con profesores, aquí hay uno pobre que estudió Derecho en Cuba, usted cómo. Dos que estudiaron, habrán tenido que cambiarse todo. Pero le dimos un derecho revolucionario. Es el único apunte que le hicimos. No tienen derecho, por lo menos a mí, el derecho a poder estudiar una carrera en Colombia no podía. No podía. Bueno, te voy a decir que nos criticaron mucha gente y que otra gente no estaba. Entonces dimos lo que teníamos, los miles de becas, los estudiantes de medicina, incluso hasta en Estados Unidos, hasta los norteamericanos. Los niños etíopes que por la guerra lo llevamos de primaria. Los médicos que hemos tenido, los aportes que hemos hecho en un momento determinado, me recuerdo así, cosas así, cuando el incendio en el supermercado de Paraguay, Fidel envió un lote enorme de un medicamento costoso que nosotros producíamos, el factor de crecimiento, que ayudaba a superar los daños de la cantidad de gente quemada en ese accidente. Los miles de niños de Chernobyl, que esta gente de Ucrania ahora cortaron toda la relación con Cuba, y al contrario, jamás estos actuales dirigentes reconocer ese aporte, esa ayuda que le dio a más de 20,000 niños ucranianos producto del lamentable accidente de Chernobyl. Por lo tanto, creo que el internacionalismo sentó en la formación de nuestro pueblo y trasladó que se da lo que necesitan otros y no lo que te sobra. Porque a nosotros realmente nunca nos ha sobrado nada. Lo único, agua. Podíamos. Agua salada. Agua salada. Estos aportes de Fidel, en mi modesto criterio, fueron las partes fundamentales de su grandeza y de, pese a toda la campaña, todo lo que se dijo,
al igual que el pensamiento del Che trascendió, el de Fidel ha trascendido. Creo que es un compromiso de todos los revolucionarios no dejar morir ese pensamiento. No podemos bajo ningún concepto. Por eso el recientemente concluido pleno de nuestro Partido Comunista aprobó el plan de actividades con vistas al centenario del natalicio de nuestro comandante, y la idea es poder seguir desarrollando a partir del Centro Fidel Castro que nosotros hemos creado en Cuba, el cual ha logrado recopilar toda una serie de acciones. Por lo tanto, les agradezco mucho no solo su presencia, sino ustedes son continuadores de una solidaridad con Cuba que no nació por la primera victoria del Frente Amplio. Una solidaridad que nació en los años 60, que los que tenemos un poco más de años vimos siempre con tristeza, que ahora los veo de nuevo por ahí, lo que no los veo con los palos, esos policías a caballo que le dieron a las manifestaciones de apoyo de la clase obrera, de los profesionales uruguayos en defensa de la revolución cubana en los años 60. Así que muchísimas gracias.